Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esta mañana que es un gran privilegio el estar aquí escuchando la palabra, ya sea de manera presencial o en línea. Estaba pensando hace un momento que hay lugares donde es prácticamente imposible estar reunido, y estaba pensando en este conflicto que hay en Afganistán, donde hay cristianos ahí. El Señor tiene pueblo en muchos lugares que están pasando aflicción y tiempos peligrosos. Y hermanos, la verdad es que tenemos que nosotros ser muy agradecidos a nuestro Dios por permitirnos esta libertad que tenemos para escuchar y predicar la palabra. Y bueno, pues eso nos debería hacer ser diligentes y estar atentos a su palabra, hermanos. Muy bien, hermanos, pues hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de terminar con los últimos 4 versículos de la primera carta de Juan. Y bueno, pues hasta ahorita ha sido de gran bendición todas las predicaciones que el Señor nos ha permitido escuchar. Y esta carta, hermanos, nos ha hablado de varios temas. Quizá uno de los más predominantes es las pruebas del verdadero cristiano o las pruebas del cristianismo bíblico. Y a lo largo de esta carta, Juan el apóstol nos ha hablado cómo deberíamos de ver el pecado. Nos ha hablado del amor, de que los hijos nacidos de Dios, los nacidos de Dios, somos una extensión también del amor de Dios, y debemos mostrar eso también, obedeciendo la palabra y bueno, practicando una sana doctrina. Y en este último capítulo 5 hemos estado hablando acerca de las certezas cristianas, Y les pido, hermanos, que abran su Biblia ahí en Primera de Juan capítulo 5, versículo del 18 al 21. Y en esta última predicación que nos compartió nuestro hermano Néstor, él habló de la certeza del creyente, ya no tanto de la vida eterna que está en el versículo 13, sino de la certeza que tiene el cristiano de que Dios escucha su oración y responde su oración. En esta mañana vamos a ver otras de las certezas que Dios nos da por medio de su palabra. Le voy a invitar que junto conmigo leamos este texto. Es Primera de Juan 5, versículo del 18 al 21, y le pido que me acompañe con su Biblia, y voy a leer esta porción de la Escritura. Y dice lo siguiente, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por permitirnos el estar reunidos aquí en tu nombre. En esta mañana, Padre, te pedimos que nos concedas que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, tanto a mis hermanos como a un servidor, que mis hermanos puedan recibir tu palabra con atención, con mansedumbre y con humildad, y que, Padre, tú me concedas de nuevo para predicar con fidelidad tu palabra, de manera que todos podamos exaltar y glorificar tu santo nombre. Amén. Gracias a Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, yo le puse un nombre a este sermón. Este sermón se llama Viviendo para su gloria, gracias al triunfo de Jesús. Viviendo para su gloria, gracias al triunfo de Jesús. Y hermanos, a manera de introducción, quiero platicarle algo que me pasó a mí en mi tiempo de estudiante.
ya no sé cuántos años, pero me pasó. Resulta que, y quizá muchos estudiantes que están ahorita en la etapa de ser estudiantes puedan identificarse conmigo, o los que ya terminaron sus carreras. Resulta que en el tiempo en que sí podíamos estar de manera presencial, acudí yo a ver un resultado de una materia. Para mí era difícil. En la carrera que yo estaba llevando eran 5 materias de matemáticas, entonces yo iba a ver la materia, la 5, es decir, matemática 5. Y resulta que nos dieron revisión, es decir, que podíamos ir a recibir el resultado personalmente del maestro, y pues ahí nos entregaba el examen. Si nosotros teníamos alguna objeción, pues ya externamos nuestra objeción, etcétera, para buscar una mejor calificación. Bueno, el asunto, hermanos, es que cuando llegué a ese lugar, vi que mi calificación no era aprobatoria, y bueno, tenía un 68 de calificación cuando yo tenía que sacar como mínimo un 70. Y bueno, lo que normalmente pasa en estos casos es que los estudiantes hablamos con el maestro para que reconsiderara el resultado, y yo le decía que pues a lo mejor mi examen merecía una calificación mejor, ¿no? Obviamente con la intención de pasar la materia, y el ingeniero que me estaba dando la clase me dice: imposible. Y bueno, pues yo me entristecí, y bueno, también me resigné, y lo que se hace en estos casos pues es, bueno, pues a estudiar, ¿no? Y me fui a la segunda oportunidad, y bueno, aquí es donde entran los nervios, porque esa segunda a veces se puede convertir en tercera, cuarta, pero bueno. Y total, hermanos, pasan varios días y llega el día del examen, y observé que prácticamente eran los mismos que yo, compañeros que estaban en la clase. Entonces yo me asusté, dije: ¿cómo es posible? Nadie pasó esta materia. Pero a los 2-3 minutos de que dio inicio el examen, el maestro pregunta: ¿quién es Héctor Barajas? Y yo, pues sorprendido, levanto la mano y me dice: usted ya pasó, se puede ir. Y yo pues me quedé sorprendido y a la vez muy alegre. Y hermanos, pues no saben el alivio que sentí por haber pasado la materia. Entonces, hermanos, yo estuve aproximadamente unos 10 días estudiando, y lo clásico en estos casos, hasta nos duele el estómago a los estudiantes. Y bueno, todo eso fue en vano, hermanos, porque yo ya había pasado el examen. Y hermanos, pues resulta que yo tenía el privilegio de haber pasado el examen, y no lo pude disfrutar hasta que supe que había pasado. Y hermanos, de manera similar suele pasar que los nacidos de Dios vivimos como si estuviéramos reprobados. Muchas veces vivimos con temor, a veces vivimos con desánimo, a veces vivimos con incertidumbre. Y bueno, muchas veces vivimos sin saber lo que Dios nos ha dado. Desconocemos, o a veces olvidamos las promesas que hemos recibido en Cristo. Y hermanos, la verdad es que estamos en un mundo lleno de incertidumbre, un mundo lleno de confusión, y no solamente por la pandemia que estamos viviendo, sino por muchos asuntos más. Pero, hermanos, los que deberíamos mostrar más confianza, los que deberíamos mostrar más fe, más certeza, y en especial acerca del amor de Dios para con sus hijos, pues somos nosotros, los nacidos de Dios. Y en este texto que acabo de leer, hermanos, 1 Juan 5, de 18 al 21, el apóstol nos recuerda las certezas que tenemos en Cristo por su gracia. Y por su gracia Él se dio a conocer a nosotros, hermanos. Nosotros no estábamos buscándolo a Él, pero Él sí nos buscó a nosotros. Hermanos, nosotros estamos para ser ejemplo de fe para quienes nos rodean. La gente nos está observando.
hay mucha gente, hermanos, que no conoce de Cristo, que pues por su condición fácilmente puede caer en desánimo, fácilmente puede caer en pensamientos hasta suicidas, y estoy hablando quizá pensando en el contexto del tiempo que estamos viviendo ahora. Pero, hermanos, nosotros estamos para ser ejemplo de fe. Se habla de enfermedad, se habla de los efectos de la economía o de los efectos que ha causado esta pandemia en la economía, de las dificultades que esto representa, pero muchas veces tenemos una fe pobre, porque queremos, hermanos, porque Dios nos ha dado fe. Bueno, a veces vivimos, hermanos, sin saber lo que hemos recibido de Dios. Y esto, hermanos, realmente no glorifica a Dios, más bien lo entristece. Pero, hermanos, por su gracia y misericordia, Él nos recuerda lo que somos y lo que nos ha dado. Y eso es maravilloso, hermanos, porque nosotros somos muy cambiantes, pero Él no cambia. Él nos recuerda, nos ayuda a recordar lo que somos. En palabras inspiradas de Juan, aquí en 1 de Juan 3:1, usted recordará este texto que dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y hermanos, por eso, hermanos, es importante recordar que porque Dios se dio a conocer por medio de Jesucristo, tú debes estar seguro de que en Cristo has vencido junto con Él. Porque Dios se dio a conocer a sus hijos por medio de Jesucristo, tú debes estar seguro de que en Cristo has vencido junto con Él. Cristo ha vencido, hermanos. Como hijo nacido de Dios, ¿cómo puedes estar seguro de que has vencido junto con Él? ¿Cómo podemos estar seguros, hermanos, que Cristo ha vencido junto con nosotros? Hermanos, y yo quiero compartir con ustedes tres cosas, y realmente si ustedes miran el texto, esas tres cosas están en el versículo 18, podemos decir que está dividido en la palabra sabemos. Si observa su Biblia, 1 Juan 5:18 dice sabemos. Ese es el primer encabezado, por así decirlo, y luego en el versículo 19 dice sabemos. Y nuevamente en el versículo 20 dice sabemos, palabra que se encuentra aproximadamente 11 veces aquí en esta carta. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos vencido junto con Él? Y bueno, número uno, sabiendo que has vencido porque Él venció al pecado y al maligno. Sabiendo que has vencido porque Él venció al pecado y al maligno. Y el versículo 18, en su primera sección, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y hermanos, Juan se refiere a los que nacimos de Dios. Y usted recordará ese texto en Juan, el Evangelio de Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, hermanos, Cristo venció por nosotros al pecado y a Satanás. ¿Por qué? Por la fe que Él nos ha dado. Porque creemos su enseñanza. Y lo podemos ver rápidamente aquí en 1 Juan 5:4 y 5 en su Biblia. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Y hermanos, esto no solamente lo vimos en este texto, sino en otros más. Capítulo 2 y capítulo 4 también utiliza la palabra hemos vencido. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos ha dado la fe para creer lo que Él dice, para creer su enseñanza y lo que Él dice acerca de sí mismo. Recibimos, hermanos, como hijos de Dios sus beneficios por gracia. ¿Por qué? Porque somos el objeto del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque creemos en su nombre, creemos en su carácter, creemos en sus atributos, creemos en que Él es compasivo, creemos en que Él es misericordioso. Y no solamente creemos solamente de labios para afuera, sino también creemos, hermanos, que en su obra, en su vida perfecta,
en su muerte en la cruz que nos dio vida a nosotros, en su resurrección y en su ascensión. Ahora, hermanos, tenemos derechos y deberes reales. Y tenemos, hermanos, también el poder de resistir y vencer al pecado, gracias a Cristo. ¿Habrá derrotas? Sí, pero hermanos, nunca olvide que la victoria final es nuestra porque Cristo es el que nos ha dado la victoria. Porque Cristo, el que fue eternamente engendrado por Dios, nos guarda. Y de esto, hermanos, tenemos innumerables citas en la Biblia, pero yo nomás voy a repetir una. Aquí en Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Estas son las promesas que nos ha dado Dios en Cristo, en las cuales nosotros debemos confiar, hermanos. Los creyentes verdaderos no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda de no hacerlo. Y hermanos, como nacidos de Dios sabemos que porque Él venció al pecado, nuestro deber, tu deber y mi deber es no practicarlo. Es decir, no pecar es un deber porque somos hijos de Dios. El pecado, hermanos, debe ser conquistado por el poder del Espíritu Santo. A veces nos asustamos con eso, ¿no? Vencer al pecado. Pues sí, hermanos, pero si tú eres un hijo de Dios, un nacido de Dios, Dios te ha dado su Espíritu Santo, te ha dado el poder para que tú resistas y venzas al pecado. Ahora, hermanos, no estoy hablando de perfeccionismo, porque la misma carta de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, y luego nos da la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no estamos hablando de no pecar en lo absoluto. Eso no lo podemos hacer porque hay un remanente de pecado. Ya no, pero hermanos, el pecado ya no reina en nosotros. Ahora, ¿quién es el que reina en nosotros? Cristo, hermanos, es el que reina en nosotros. Ahora Cristo hace presencia en nuestras vidas, en nuestros afectos, en nuestras prioridades. Y hermanos, piense por un momento qué fue lo que lo trajo aquí. ¿Qué fue lo que lo movió a venir aquí? Pues la fe, hermanos. Ningún cristiano, hermanos, practica el pecado como forma de vida. Así que, hermanos, piense en esto. En base a estas verdades, ¿qué debe hacer usted y qué debo hacer yo? Pues, hermanos, primeramente, no se cansen nunca de dar gracias a Dios por haberlo hecho su hijo. ¡Qué gran privilegio! Porque qué cosa buena había en nosotros, hermanos, qué cosa buena había en nosotros para que tengamos ese gran privilegio. Y bueno, la Escritura, hermanos, nos mueve, y lo que hizo Cristo en la cruz, a ser sinceramente agradecidos con Dios. Y hermanos, eso nos llevará a la obediencia a Él. Por eso en uno de los versículos decía Juan, en 1 Juan 5:3 decía: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso nos lleva a la obediencia. Sabemos que no es una obediencia perfecta, pero nos lleva a la obediencia. No solamente con palabras, sino también con acciones. Así que, hermanos, mi deber y su deber es luchar contra el pecado. ¿Cómo vamos a luchar contra el pecado? En el poder de su Espíritu. Nuestro deber es esforzarnos en trabajar para que nuestro carácter, nuestro temperamento y conducta honren a Cristo. Nuestro deber es darle prioridad a las cosas del reino de Dios, dedicar nuestros esfuerzos a las cosas espirituales, rendir nuestros recursos a Él y a su iglesia. Y te estoy hablando de todos los recursos que el Señor nos ha dado, que son muchos, hermanos. Debemos proponernos hacer cosas que tengan impacto eterno. ¿Estamos haciendo eso, hermanos?
podemos tomarnos, no necesariamente ahorita, pero meditando en esta enseñanza en nuestra casa, en silencio, si estamos haciendo esto, si verdaderamente nuestra vida la estamos dedicando para la gloria de Dios. Pues nunca es tarde para cambiar, hermanos. Nunca es tarde para corregir, porque tenemos un Dios misericordioso. Y nunca es tarde para hacer compromisos con Cristo. Recordemos lo siguiente, hermanos. Satanás, con toda su astucia, nunca derrotará al alma protegida con la gracia verdadera. Satanás, con toda su astucia, nunca derrotará al alma protegida con la gracia verdadera. Ni aún tu propio pecado, ni aún mi propio pecado puede cambiar este hecho. Porque, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Y, hermanos, como nacidos de Dios, sabemos que nuestra victoria sobre el pecado es que Cristo nos guarda de la tentación y del tentador. Nuestra victoria sobre el pecado es que Cristo nos guarda de la tentación y del tentador. Dice ahí en el versículo 18, en la última parte, dice: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. La razón de nuestra victoria sobre el pecado es porque Cristo nos guarda, hermanos. La única razón por la cual los nacidos de Dios podemos guardar los mandamientos es porque el maligno no nos toca. Aquí cerca, en Judas 1:24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Él nos guarda sin caída y nos presenta sin mancha. Y 1 Pedro 1:5, no lo busque, pero dice lo siguiente: somos guardados, dice el apóstol Pedro, por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. La fe es lo que nos ha dado la victoria, hermanos. Ahora, ¿por qué necesitamos ser guardados? ¿O acaso somos inmunes a la tentación? Por supuesto que no lo somos, hermanos, porque Satanás, el enemigo de nuestras almas, es un fuerte adversario, pero no más fuerte que Cristo, hermanos, no más fuerte que Cristo. Ahora, no sé si usted haya leído el libro de Job, un hombre llamado por Dios mismo como un varón perfecto. Si usted recuerda, Dios le permitió, y es importante observar eso, Dios le permitió a Satanás provocar una gran catástrofe en su familia, en sus posesiones, en su cuerpo y en un sentido hasta en su alma, hermanos. Si ustedes recuerdan la manera en que Job en los primeros capítulos llegó a desear hasta la muerte. Y bueno, ¿sabe por qué finalmente Job fue librado de estos grandes males? ¿Por su justicia propia? No, sino porque Dios le guardó, porque era nacido de Dios, y de esa misma manera le va a guardar a usted y a mí, hermanos, si somos nacidos de Dios. Y hermanos, en base a estas verdades, ¿qué debemos hacer usted y yo? Pues debemos confiar en que Cristo nos va a guardar, en que gracias a la victoria de Cristo sobre Satanás, usted puede vencer la tentación y al tentador. Y hermanos, en la Biblia vemos que hubo hombres de Dios que pudieron soportar la tentación, como por ejemplo José, como por ejemplo Daniel. Hubo otros que no la soportaron, como David. Sin embargo, el Señor lo restauró por su gracia. Ahora, ¿cómo debemos buscar ser? Debemos buscar ser como Cristo para vivir una vida victoriosa. Buscar ser como Cristo para vivir una vida victoriosa, pero en el Espíritu, hermanos. No en la carne, no en nuestras propias fuerzas. Ahora, para esto el Señor nos ha dado medios, los medios de gracia. La lectura, la meditación de la palabra, la oración en su sentido privado y en su sentido público, es decir, en la congregación, y el congregarse
Las ordenanzas como el bautismo, como la cena del Señor, el compañerismo cristiano, hermanos, todas esos medios de gracia son sumamente importantes para que usted y yo vivamos victoriosos ante el pecado y la tentación y al tentador, hermanos. Por eso, hermanos, la exhortación también en esta mañana es que usted no se pierda ese gran privilegio que muchas personas y cristianos ahora se están perdiendo, como en el caso que mencionaba hace un momento de Afganistán. Eso nos ayudará mucho. Hermanos, también es bueno considerar a qué cosas le estamos dando importancia en la vida. Si todo lo que hacemos tiene que ver con cosas terrenales, aun siendo lícitas, podemos ser tentados con facilidad. Si mi prioridad es la escuela, si lo que más me importa es el trabajo, si lo que más quiero son mis amigos, si lo que más busco es la diversión, que no está mal cierto grado de diversión, si lo que más anhelo es entretenimiento, es decir, ¿dónde están nuestros intereses? Y cada uno de nosotros podemos reflexionar acerca de eso. Y hermanos, les recuerdo un pequeño segmento de un himno. Dice: estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Pero como usted acaba de ver, tenemos una gran responsabilidad también, hermanos. Cristo, hermanos, es nuestra motivación para luchar contra el pecado, Satanás, y también por el avance de su reino. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque muchas veces decimos en nuestra vida cristiana: ya no siento motivación, es que estoy frío, es que estoy seco, porque has dejado de mirar a tu Salvador, porque has dejado de valorar lo que Él hizo por ti en la cruz. Así que, hermanos, nuestra mayor motivación es Cristo, Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo venció, y eso nos hace recordar que porque Dios se dio a conocer a sus hijos por medio de Jesucristo, tú debes estar seguro de que en Cristo has vencido junto con Él. Así que, hermanos, como hijo nacido de Dios, ¿cómo puedes estar seguro de que has vencido junto con Él? Sabiendo que le perteneces a Dios y no al maligno. Sabiendo que le perteneces a Dios y no al maligno. Versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Juan se identifica con todos los cristianos, por eso usa la palabra sabemos. Pero nos recuerda de quién somos. Y hermanos, qué gran bendición saber que somos de Dios. No somos de hombres poderosos, no le pertenecemos ni siquiera a nuestros padres, no le pertenecemos a una empresa, no le pertenecemos a cosas terrenales, le pertenecemos al Dios Todopoderoso, hermanos. Le pertenecemos al Creador del cielo y de la tierra. Le pertenecemos a un Dios bueno, misericordioso. Pero, hermanos, en contraste, el mundo está bajo el control de Satanás. Y aquí, hermanos, se refiere a la gente incrédula, no al mundo en su sentido físico. Y nunca olvidemos este gran privilegio, pertenecerle a Dios. En su palabra, hermanos, Dios dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Hermanos, tengan la seguridad que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Somos especiales para Dios porque su Hijo nos compró con su sangre. Y nos ha amado, hermanos, con amor eterno, antes de la fundación del mundo. Y, hermanos, por esa razón, tu deber y el mío es valorar mucho el gran privilegio de ser de Dios, de servirle para el extendimiento de su reino, en servir a los hermanos por todas las misericordias y todos los beneficios que Dios nos ha dado. Recuerden lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esforcémonos en imitar su carácter perfecto, que Él crezca en nosotros para que nosotros menguemos, hermanos. Piense por un momento esto, que su tiempo ya no es su tiempo.
Sus recursos ya no son sus recursos, son de Dios, porque siempre Él es dueño de todo, hermanos. Y todo nuestro ser debe ser dedicado por entero a su honra y gloria. Así que, hermanos, entender y conocer a Dios cada vez más y más, estudiando de manera diligente su palabra, es sumamente importante. En contraste, hermanos, la gente del mundo le pertenece al maligno. Jesús le llamó a Satanás príncipe de este mundo. Y en toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos ese antagonismo. Las personas que no son nacidas de Dios están bajo el poder de Satanás, hermanos. Y piensa en esto también. Es triste la situación del mundo sin Cristo. Es triste la situación de que el mundo esté en las garras de Satanás. Y piense por un momento también esto. Esto incluye personas que conocemos y con los cuales convivimos a diario. Ellos no ponen resistencia, ellos están dormidos en brazos de Satanás. Una persona sin la gracia de Cristo, hermanos, está desnuda y desarmada y totalmente incapacitada para la lucha contra el pecado y Satanás. Bajo el maligno, las personas son esclavas de Satanás, tal como lo era usted y lo era yo antes de recibir a nuestro Señor. Solamente por medio de la sangre preciosa de Cristo pueden ser liberadas, como lo ha hecho con nosotros los creyentes, por pura gracia, hermanos. Por lo tanto, ¿qué hacer, hermanos, con tanta misericordia? Estar eternamente agradecidos con Él, porque nos rescató de las garras de Satanás, nos rescató del fuego eterno del infierno. Por eso, hermanos, nuestro deber es servirle y reconocerle como nuestro Padre eterno, y ser instrumentos de Dios para arrebatar a los perdidos del fuego eterno. Porque, hermanos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Para eso nos puso el Señor a nosotros, hermanos, como iglesia. El reino de Dios debería ser nuestra prioridad. De ahí la importancia de estudiar las Escrituras para distinguir entre la verdad y el error. Pero le hago una pregunta breve. ¿Está aprovechando usted los medios de gracia? Y hablo específicamente de las que la iglesia local está ofreciendo. Porque, hermanos, hay muchas personas que no están aprovechando lo que Dios nos está dando por medio de la iglesia local y no está aprovechando el trabajo que su siervo está haciendo. Ahora, recordemos también, hermanos, que porque Dios se dio a conocer a sus hijos por medio de Jesucristo, tú debes estar seguro de que en Cristo has vencido junto con Él. Amén. Como hijo nacido de Dios, ¿cómo puedes estar seguro de que has vencido junto con Él? Y esto nos lleva al tercer punto, hermanos. Sabiendo que Él te ha dado la capacidad para conocerle para siempre. Sabiendo que Él te ha dado la capacidad para conocerle para siempre. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y escuchen, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, este texto es como un knockout contra las ideas gnósticas que prometían los falsos profetas a sus seguidores. Ellos decían que había un conocimiento intuitivo, un conocimiento misterioso, secreto de las cosas divinas que les iba a conducir a la salvación. Pero, hermanos, creo que está muy claro que estas son obras. Porque el único que nos puede salvar es Cristo, y para eso obviamente se da a conocer por gracia a nosotros, hermanos. Y esto, hermanos, es ridículo, como si el hombre tuviera que escalar niveles de conocimiento para alcanzar la salvación.
Pero el mensaje del Evangelio es mucho más glorioso que eso, hermanos, porque la salvación solo la tenemos por medio de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos lo más valioso que puede tener una persona, que es conocer a Dios. El jueves pasado recibimos la excelente noticia de que el pastor nos va a dar una enseñanza acerca de conocer precisamente a Cristo, a Dios, hermanos, sus atributos. Yo le exhorto, hermanos, que no se pierda esa enseñanza. Es decir, hermanos, Él nos concedió el conocerle. Y el texto dice que nos ha dado entendimiento, versículo 20, Él nos ha dado entendimiento, porque, hermanos, Dios se nos revela por gracia, por medio de su Hijo. Y Dios nos redime por medio de Cristo, por pura gracia. No es que haya visto nada bueno en nosotros, hermanos, sino que Él, tomando la iniciativa y de manera condescendiente, se acercó a nosotros cuando nosotros no lo buscábamos a Él. Y esto solo fue posible porque el Hijo de Dios ha venido a nosotros. Él es el verdadero y el único Salvador. Hermanos, en un mundo lleno de huecas y falsas filosofías, la Escritura dice, ahí dice el texto, Cristo es el verdadero, Cristo es la verdad, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino solamente Cristo. Esa es la verdad que el mundo no conoce, hermanos. Pero nosotros le conocemos. Dice la Escritura que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para humillar a los fuertes. Por lo tanto, hermanos, piense en esto y hágase esta pregunta: ¿cómo podemos corresponder a Dios ante estos grandes privilegios? ¿A qué cosas nos debería mover estas bendiciones espirituales principalmente? Pues, hermanos, nos debe mover a adorarlo, a conocerlo más por medio de los medios de gracia, la lectura, la meditación de las Escrituras que ya mencioné hace un rato, por medio de la proclamación de la palabra para que otros reciban ese conocimiento que ya nos dio a nosotros. ¿Tiene usted la oportunidad de proclamar su palabra? Pues ese es un gran privilegio, hermanos. Y todos los que estamos estudiando para mejorar en nuestra predicación deberíamos de poner especial atención a esta exhortación, hermanos. Ser más constantes, más diligentes, más comprometidos. Porque hay gente que no tiene ese conocimiento que usted y yo sí tenemos. No dejemos de proclamar las promesas del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios nos dio vida eterna, hermanos. Esa es una de las promesas más grandes. 1 Juan 5:13. En un tiempo, hermanos, donde predomina el temor a la muerte, en un tiempo donde hay enfermedad, nerviosismo, tristeza, desánimo aún entre el pueblo de Dios, no olvide estas grandes promesas y privilegios. Dios promete vida eterna a quienes creen en Él. Es algo llamativo como mucha gente ahora tiene miedo específicamente al COVID, hermanos, cuando podemos morir prácticamente de cualquier cosa. Pero Cristo, hermanos, venció a la muerte en la cruz. Por eso es necesario que proclamemos el glorioso Evangelio de Cristo, hermanos, porque Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Estoy citando Hebreos 2:14. Por esta razón, nuestro deber, hermanos, es comunicar el mensaje que da vida. Este mensaje da vida, hermanos, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Necesitamos ser compasivos por las almas. Y le hago tres preguntas a los padres. Les pregunto, y piénselo, y yo lo pienso: ¿son salvos sus hijos? ¿Conocen sus hijos verdaderamente a Cristo? ¿Su mamá, si tiene ese privilegio de tenerla, es hija de Dios? ¿O acaso ellos no necesitan el Evangelio? ¿Nos quedaremos con la buena noticia, hermanos? ¿Callaremos
un mensaje tan importante y tan trascendental. ¿Seguiremos invirtiendo el tiempo en cosas que no le aportan nada al reino de Dios? ¿Seguiremos persiguiendo metas terrenales que no tienen ningún impacto eterno? Mis hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a ser diligentes y a valorar lo que Dios nos ha hecho. En este día podemos estar confiados en lo que Él ha hecho por nosotros, pero nunca dejemos de pensar en las responsabilidades y deberes que Él nos ha dado. Mis hermanos, aún falta una exhortación final que nos da el apóstol Juan, ahí en el versículo 21, el último versículo de la carta. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Y muchos quizás nos hemos sorprendido de que pareciera que no tiene que ver con lo que ha escrito Juan, pero la verdad es que tiene mucho que ver, hermanos. Y rápidamente, Juan 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, y todas esas cosas que podemos amar por encima de nuestro amado Señor Jesucristo son ídolos. Y hay una responsabilidad, hermanos, la vemos rápidamente ahí en Judas 21, ahí está muy cerca de su Biblia. En Judas 21 la instrucción es que Judas 21 dice: conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, es decir, una exhortación para que nos conservemos en el amor de Dios. Pero luego hay un contraste, versículo 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquí vemos ese contraste, hermanos. Es decir, somos privilegiados, somos hijos de Dios, somos nacidos de Dios, tenemos esas certezas cristianas maravillosas, pero el Señor nos ha dejado también deberes, hermanos. Y ese mismo versículo, en otra traducción, dice, en Nueva Traducción Viviente, dice: hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Amén. Sinceramente, Juan. Así dice esa traducción. Hermanos, conclusión. Dios se dio a conocer a sus hijos por medio de Jesucristo. Podemos estar seguros de que en Cristo hemos vencido junto con Él. Debemos estar seguros de que hemos vencido, porque Cristo venció al pecado y a Satanás. Debemos tener la certeza de que le pertenecemos a Dios y no al maligno, no a Satanás. Debemos saber que Cristo te ha dado la capacidad para conocerle siempre, eternamente. Él nos ha dado la victoria, hermanos. Él es el dueño de todo, de tu alma. Somos sus hijos. No debemos temer. Él se dio a conocer a ti para tu bien. Y, hermanos, me despido con una pregunta: ¿qué haremos ante tanta misericordia? ¿Qué haremos ante tanta misericordia? En esta carta de Juan, hermanos, nos preguntaba también el hermano Néstor en su predicación: ¿qué ha sucedido con nosotros hasta ahora? Hemos terminado la carta, hermanos, y todavía falta mucho por meditar en esta carta, pero ¿qué ha sucedido con nosotros, hermanos? Dios nos ha dado lo necesario, nos ha dado las herramientas, su Espíritu Santo, sus medios de gracia. No desaprovechemos, hermanos, valoremos lo que Él nos ha dado, las certezas que Él nos ha dado en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permitiste terminar esta carta. Hay mucho todavía que meditar, que obedecer, Señor, y cosas por las cuales estar alegres y contentos por todos los grandes beneficios y misericordias que nos has dado. Padre, danos la fuerza, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé para que podamos vivir de una manera digna, Señor, del llamamiento que tú nos has dado. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque hemos menospreciado muchas veces
y hemos desaprovechado todos los recursos que tú nos has dado, pero entendemos que tú eres un Dios misericordioso que con amor eterno nos has amado. Gracias, Padre, te damos y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.